Bueno, pues me presento, yo soy Miriam Rodríguez y yo soy Marketing Executive en TechData. Y hoy os traemos un webinar que se llama Afrontando los retos de los centros de datos y sus aplicaciones críticas con VMware y con Eaton. Y para ello pues tenemos a Juan Arpón, que es el Technical Sales Specialist en TechData, que nos va a explicar toda la parte de VMware. Y tenemos también a José Antonio, que es experto en software y conectividad en Eaton, que nos explicará la parte de Eaton. Así que nada, cualquier duda que tengáis, al final vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas, pero si os van surgiendo las podéis ir poniendo en el chat. Y nada, espero que sea de vuestro agrado este webinar, que sepáis que se va a grabar el webinar, por lo tanto lo tendremos disponible en nuestra web de Lola Tech Data por si necesitáis pues, revisar algún concepto que no haya quedado claro o lo que sea. Así que nada, Juan, José Antonio, todo vuestro y espero que os guste muchísimo el webinar que hemos preparado para vosotros. Muchas gracias, Muchas Miriam. gracias, Miriam. Hola, buenos días y bienvenidos a esta presentación conjunta de TechData y Eaton, donde os voy a hablar de las soluciones Eaton para proteger vuestra infraestructura informática y asegurar la continuidad de servicio. Mi nombre es José Rodríguez, soy experto en software y tarjetas de conectividad para las soluciones Eaton Intelligent Power. Y trabajo en Francia desde hace 10 años y hasta ahora antes he trabajado en Irlanda, Italia y como no, en España. Em, las diapositivas que os voy a presentar contienen capturas de pantalla de la próxima versión de nuestro programa IPM, Intelligent Power Manager, que todavía no está comercializado. Sin embargo, todas las opciones y las acciones están disponibles en la versión actual de IPM 1.68. Si estáis interesados en empezar a probar la nueva versión, existe también un programa de evaluación que permite acceder al contenido disponible, al software, a how-to vídeos, release notes, preguntas frecuentes y demás. El acceso a esta plataforma y a la versión de evaluación es gratuito. El único requisito es aceptar el NDA y proporcionar feedback en cuanto a la experiencia de usuario y demás. Si echamos un vistazo a la agenda, me gustaría empezar situando IPM dentro de la solución Eaton, para después poder centrar la presentación en los detalles sobre las diferentes ediciones disponibles y sus características, y cómo IPM facilita la protección de un clúster VMware y la configuración de diferentes acciones a través de un wizard. Os voy a presentar también un caso cliente aquí en España que ha confiado en Eaton para la supervisión y la automatización de la protección de su infraestructura. Y para acabar, me gustaría también hablar un poco, una o dos diapositivas sobre cómo IPM se integra con VMware Site Recovery Manager, SRM, para asegurar la continuidad de servicio en caso de problema eléctrico, humedad, temperatura o otro tipo de alarmas como incendio, inundación, acceso inapropiado, etc. Personalmente me gusta empezar hablando de la plataforma Eaton Intelligent Power o cómo la arquitectura de esta solución puede abordar los diferentes retos de vuestro centro de datos. Y esta arquitectura está diseñada en 3 capas. La primera capa está basada básicamente en los dispositivos hardware, en los SAIs, PDUs, ATS y por supuesto también en las tarjetas que permiten a estos dispositivos de comunicar e interactuar con la infraestructura IT. Esta arquitectura ha sido diseñada de manera modulable para permitir la escalabilidad de la misma. Y incluye también en esta primera capa el firmware incluido en los dispositivos, así como toda la parte ciberseguridad, intrínseca a todos los productos Eaton. Aprovecho también esta diapositiva para comentar que tanto la tarjeta Gigabit como la tarjeta Industrial Gateway, que podéis ver aquí en la diapositiva, a la parte de arriba a la derecha, han sido certificadas
por organismos independientes y poseen una doble certificación UL 2900-1 y también IEC, puedes ver aquí el número de certificación 62443-4-2. Intento aprendérmelo, pero nunca lo consigo. Esto os puede dar una idea también a qué punto Eaton piensa que la ciberseguridad es la base para construir una solución. Si pasamos a la segunda capa, la segunda y la tercera capa de esta infraestructura están focalizadas en software. Es lo que llamamos IPM Editions. Esta segunda capa se focaliza en IPM Understand Edition. Esta edición de IPM permite al usuario ver en un abrir y cerrar de ojos el estado de su sala informática y comprender la capacidad disponible. Cuando hablo de capacidad, hablo tanto de US disponibles en el rack, como también de la potencia disponible en el rack. Podemos ver la potencia de cada una de las PDUs para poder asegurar el backup si uno de los dos PDUs, por lo que sea, deja de funcionar. Podemos ver el balance de la carga también, o incluso el balance de cada una de las fases si estamos hablando de un PDU trifásico. Otra de las características o de las funciones de esta edición es que permite observar rápidamente la tendencia del consumo eléctrico, temperatura y humedad durante las últimas 24 horas, 7 días y el último mes. Y todo ello de manera rápida y sencilla. IPM no es un DCIM o un Data Center Infrastructure Management Software, y está focalizado básicamente en pequeñas y medianas empresas, así como en las arquitecturas ROBO o Remote Office Branch Office, que se dice en inglés, lo que viene a ser una instalación principal y diferentes antenas en distintas oficinas remotas. La tercera capa de esta solución contiene las ediciones Manage y Optimize, que además de incluir las funcionalidades de la edición Understand, añaden posibilidades mucho más avanzadas, como por ejemplo la configuración remota masiva de las tarjetas de conectividad o incluso la actualización remota de las mismas, o otro tipo de acciones de apagado ordenado de servidores físicos y virtuales. Otra de las características es el load shedding o el apagado de una parte de la carga, vamos a decir que son los servidores no críticos, de manera que podemos prolongar la autonomía de las baterías para continuar funcionando los servidores críticos para la infraestructura. Otras acciones que están disponibles son, por ejemplo, el apagado completo de clúster y de soluciones hiperconvergentes o el lanzamiento de un plan de recuperación con Site Recovery Manager de VMware. Entrando un poco más en el detalle con respecto a las ediciones de IPM, podemos ver que las distintas ediciones se pueden upgradear, se pueden actualizar, ampliar. De manera que un usuario que comienza a utilizar la edición Understand puede pasar a una edición superior fácilmente. Y como puedes ver aquí en la diapositiva, la edición Manage incluye funcionalidades de Understand, y de la misma manera Optimize incluye todas las opciones y las funcionalidades de Manage y Understand. Estas tres ediciones están disponibles en formato virtual, Virtual Appliance, y para todo tipo de infraestructuras, VMware, Hyper-V, o incluso para aquellos usuarios que no utilizan la virtualización, tenemos la Virtual Appliance para VirtualBox. Y en cuanto al tipo de licencia, IPM propone dos opciones, o bien una suscripción anual que incluye las actualizaciones y el mantenimiento, o también una licencia perpetua combinada con un contrato de mantenimiento de al menos un año. Esto permite a los distribuidores también de obtener ingresos recurrentes.
Tenemos licencias de prueba también de las 3 ediciones que permiten al usuario final probar la potencia del software antes de comprar la licencia. Y sinceramente, los datos de los que disponemos indican que más del 90% de los usuarios que han utilizado una versión de prueba han acabado comprando la licencia. Ahora me gustaría pasar mostraros un caso típico de cómo configurar la protección de una infraestructura VMware. Y el siguiente ejemplo muestra una instalación estándar típica que encontramos de manera habitual en muchos de nuestros clientes. ¿Ok? Esta instalación típica consta de 2 salas informáticas distintas que forman parte del mismo clúster. En caso de que el SAI de la sala A pase en batería, se puede configurar IPM para esperar un cierto tiempo antes de lanzar la primera acción, esperando que la corriente vuelva a la sala. Y después de ese tiempo, IPM puede apagar las máquinas virtuales que no son críticas para el funcionamiento de esta infraestructura, de manera de bajar el consumo energético de mis servidores ESXi y prolongar la autonomía de la batería. Si el problema continúa, se puede configurar IPM para migrar las máquinas virtuales que son críticas a la sala B antes de poner los servidores en modo mantenimiento o apagarlos. Okay. Y para configurar ese tipo de automatización, IPM posee un wizard capaz de guiar al usuario de una manera sencilla. El primer paso es crear la automatización y seleccionar el evento que queremos utilizar. Una vez seleccionado, podemos definir la primera acción entre diferentes acciones disponibles en IPM, como esperar un cierto tiempo o hasta un cierto nivel de batería. Podemos enviar una notificación, lanzar un script, apagar las tomas de un PDU o diferentes acciones relativas a la infraestructura IT, como el apagado de servidores físicos o virtuales, migración de máquinas virtuales, modo mantenimiento, que lo acabamos de ver, apagado completo del clúster, lanzar una acción SSH, etc. Y el siguiente paso será seleccionar el objetivo. En nuestro caso son las máquinas virtuales no críticas que queríamos apagar. Una vez seleccionada, el wizard propone o acabar con la automatización o añadir otra acción. De esta manera, si volvemos a nuestro caso típico, podríamos añadir una segunda acción que va a migrar las máquinas virtuales críticas de la sala A a la sala B y una tercera acción que apagaría los servidores de la sala A. Una vez terminada la configuración, IPM muestra un resumen de la automatización y, como habéis visto, es bastante sencillo. Siguiente, fin. Me gustaría también hablaros de un caso particular. Es el caso de la infraestructura del grupo Antolín. El grupo Antolín están basados en Burgos y se dedican a la fabricación de piezas de automóviles. Como podéis ver, tienen más de 150 plantas de producción en todo el mundo y están presentes en 25 países. Necesitaban una solución para proteger su infraestructura IT, asegurando que en caso de problema eléctrico el sistema se apagase correctamente. Os podéis imaginar que teniendo la sede en Burgos, cuando tienen un problema en la planta de Vietnam o en México, es bastante complicado o imposible resolverlo en el momento debido a los problemas de diferencia horaria y de competencias del personal en cuanto a la infraestructura IT.
Así que el grupo Antolín ha confiado en Eaton para abordar esta necesidad utilizando UPS 9PX, ATS de 16 amperios con la tarjeta de conectividad, sensores de temperatura y humedad y la versión Optimize del programa IPM. Como podéis ver, el objetivo es proteger su infraestructura VMware y apagar también el storage data core. Así que han configurado IPM de manera que si el SAI está en batería, va a esperar que la autonomía de la batería alcance el 50% para empezar las acciones de apagado y empezar a apagar las máquinas virtuales que no son críticas. Al 40% de autonomía, IPM ordena el apagado de las máquinas virtuales críticas y de las bases de datos. Y una vez que todo eso está apagado, al 30%, IPM ordena el apagado del storage data core. Una vez que todo eso está apagado, al 20% de autonomía, IPM envía la orden de apagado a los servidores ESXi. Otro de los puntos fuertes de IPM es que ayuda a proveer continuidad de servicio, enlazando toda la parte de alimentación eléctrica y de información del entorno, humedad, temperatura, inundación, alarma de incendios, etcétera. Enlaza toda esa parte con la stack IT, con toda la infraestructura informática. De manera que IPM utiliza esos datos para lanzar acciones a través del API de vCenter. Por ejemplo, conectando IPM a vCenter, en caso de un problema eléctrico, IPM puede lanzar un plan de desastre SRM, permitiendo al usuario continuar su trabajo sin interrupción. Como podéis observar, en este tipo de infraestructuras consta de dos sitios. El sitio protegido, que podéis ver en la izquierda, y el sitio de recuperación a la derecha. En el sitio protegido, las máquinas virtuales están online, mientras que en el sitio de recuperación de desastres, las máquinas virtuales están registradas, pero están offline. En la parte de abajo podéis ver que la replicación de datos se hace de manera continuada. ¿Sí? En caso de problema, IPM puede lanzar ese plan de recuperación basado en las informaciones del SAI o del entorno, permitiendo de esa manera a VMware arrancar las máquinas virtuales del sitio de recuperación y parando de la misma manera la replicación de datos del sitio protegido al sitio de recuperación. Todo esto es transparente para el usuario y se hace de manera automática. Para resumir los beneficios de IPM, mejora la continuidad de servicio, amplía el tiempo de ejecución de las aplicaciones críticas, reduciendo el tiempo que la infraestructura está fuera de servicio y reduce el tiempo de reparación de la misma. Por otra parte, evita también riesgos de corrupción de datos debido al apagado brusco y automatiza la migración y la recuperación de infraestructuras virtuales. Hoy en día, IPM soporta tanto infraestructuras simples como complejas, de alta disponibilidad, vSAN, Stress Cluster, infraestructuras hiperconvergentes, etc. Y reduce también los costes de inversión para el cliente, ya que optimiza el consumo energético en caso de corte de energía, lo que significa que necesita menos baterías para un tiempo de autonomía determinado. Para acabar, y si quieren saber más sobre las posibilidades de IPM, no duden en echar un vistazo a estas dos URLs con dos vídeos que explican rápidamente las funcionalidades de IPM. Y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y ahora Juan Arpón de TechData va a continuar presentando las opciones de VMware. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, buenos días a todos.
Ahora voy a pasar yo a presentar la parte de ese Recovery Manager, ¿vale? Hemos visto pues cómo Ito nos ayuda pues, a tener protegido frente a cualquier tipo de parada, a cualquier tipo de contingencia que podamos tener y cómo enlaza con VMware a través de las APIs de vCenter. Esto nos va a permitir, pues lógicamente, enlazar y lanzar planes de contingencia con Site Recovery Manager, que es la herramienta que tiene VMware pues, para precisamente recuperación frente a desastres. Bueno, empezamos un poco pues, viendo un poco cómo ha ido creciendo la necesidad de tener nuestros datos protegidos. Ahora ya, digamos, el backup pues, ya no es suficiente. Realmente siempre ha sido necesario el backup, pero también es necesario tener una contingencia. Cada vez manejamos datos más críticos, una cantidad más elevada de datos y, lógicamente, las compañías también requieren una continuidad de negocio. Esa continuidad de negocio pasa por tener unas herramientas, unos mecanismos de protección que nos permitan no tener paradas no deseadas o digamos, el mínimo tiempo de parada no deseada. Bueno, un poco de estudios estadísticos para que veáis más o menos que siempre ocurren las desgracias, ¿vale? Nadie estamos libres de ello. Pues bueno, se reportan que un 33% de compañías en los últimos 12 meses pues han sufrido algún tipo de problema de parada de servicio, a nivel de su data center, tanto a nivel de computación o de storage, o simplemente que ha dejado de estar disponible por cualquier causa pues, ajena a la compañía. Esa parada no deseada, que es lo que siempre queremos evitar. ¿Vale? Es más frecuente de lo que pensamos o de lo que las compañías piensan. ¿Vale? Muchas veces pensamos, a mí no me va a pasar eso. Cuando vemos que hay en las noticias pues, algún desastre natural o algo que provoca pues, que haya daños en CPDs o haya cortes de suministro eléctrico, etcétera. Bueno, esto es un poco para ponernos en situación, ¿vale? Aquí en Europa, en España y en el resto de Europa, pues pensamos, a nosotros no nos va a pasar esto de huracanes y tal. Bueno, pues ya empezamos a coquetear con el cambio climático, ya hemos tenido aquí en Madrid esa nevada, etcétera. Es decir, nadie está exento de que pueda haber en un momento dado pues un desastre o algún tipo de problema que impida pues, un correcto funcionamiento o que haya cortes, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, siempre hay que tener unos mecanismos, unas soluciones que nos permitan precisamente recuperarnos frente a esas paradas no deseadas, ¿vale? Y para ello, pues bueno, dentro de las soluciones existentes en el mercado, pues vamos a hablar de ese Recovery Manager. Bueno, esto es un poco para expresar pues, que muchas veces las herramientas que tenemos a nuestra disposición pues, no suelen ser suficientes. El no tener, bueno, evidentemente no tener ningún tipo de planificación frente a un desastre, pues lógicamente no es la opción deseada. Lógicamente siempre hay que tener previsión de que pueda suceder algo, de que podamos recuperar el correcto funcionamiento de nuestra compañía en un momento dado de que ocurra cualquier cosa. Muchas veces pues, se dice pues, que yo ya tengo backup, no me va a pasar nada más. O sea, si me pasa algo, pues puedo recuperar. Sí, eso es cierto, puedes recuperar. También hay que ver a qué coste puedes recuperar y el tiempo que te va a llevar el recuperar desde backups. ¿Vale? Hay veces que podrás recuperar de una forma rápida, pero si realmente tu CPD ha dejado de estar disponible, posiblemente esa restauración te lleve más tiempo de lo deseado al tener que recuperarlo en otra ubicación. Y luego, pues la última parte, pues cualquier tipo de procedimiento que se establezca de forma manual,
pues puede conllevar normalmente pues a errores, o sea, está muy sujeto a errores, cambios en la infraestructura producen pues, que precisamente esos procedimientos haya que actualizarlos, con lo cual lleva pues, unas tareas bastante tediosas de rehacer esos procedimientos y demás. Es decir, necesitamos una herramienta que nos pueda realizar esa recuperación frente a un desastre de una forma fácil y sencilla, como nos gusta siempre, darle al botón del pánico y que esto se arregle. ¿Vale? Bueno, eso nos gustaría a todos. Pero bueno, casi, casi. Bueno, ¿por qué SRE? ¿Vale? ¿Por qué es Recovery Manager? Bueno, pues sobre una plataforma de VMware, pues lógicamente está totalmente integrada y es la forma pues, más fácil, más sencilla de proteger nuestras cargas de trabajo. Nos va a permitir también el poder hacer no solo una recuperación frente a un desastre, sino también el poder hacer migraciones de una forma simple, migraciones planificadas, que veremos más adelante. El poder probar, ¿vale? Igual que ocurría con las herramientas de backup, pues el poder probar, ¿vale? Es decir, yo tengo ya generado una herramienta, tengo Site Recovery Manager, tengo generado mis planes de contingencia y me preguntan, ¿y esto funciona al 100%? ¿Vas a ser capaz de recuperar esto al 100%? Y ahí siempre vienen las dudas, igual que ocurría con el backup. El backup está hecho, pero ¿se podrá recuperar? Bueno, pues tiene una funcionalidad que nos va a permitir realizar testeos en entornos aislados que se generan de manera que podamos comprobar que realmente esos planes de contingencia están funcionando como nosotros queremos que funcionen, que los hemos definido correctamente y que todo está funcionando correctamente para que en caso de una contingencia pues podamos estar seguros de que vamos a recuperar toda la funcionalidad sin ningún tipo de problema. Y luego, por último, el por qué SRM, pues por la facilidad de gestión también, es decir, no tener herramientas complicadas. Siempre se tiene la idea que herramientas potentes suelen ser herramientas complicadas, con consolas de administración muy complejas y que requieren, pues, lógicamente, un conocimiento muy, muy amplio. Y Site Recovery Manager es muy sencillo. VMware, pues, lo que pretende en todas sus soluciones es crear una plataforma de administración que sea sencilla, que sea amigable y que por lo tanto que esas tareas de administración pues no sean tediosas. Bien, aquí tenemos un poco pues, el esquema de lo que sería pues, una protección entre dos sites con Site Recovery Manager, ¿vale? Que nos va a permitir pues, tener ese Recovery Manager, pues, ese software de automatización pues, para poder orquestar toda la recuperación y tener toda la movilidad de aplicaciones entre los distintos sites. Podremos generar planes de recuperación, ¿vale? De forma centralizada y para miles de máquinas virtuales, el poder realizar pruebas sin interrupciones, el tener todos los flujos de trabajos orquestados y automatizados, todo lo que es el failover, migraciones planificadas, fileback, etcétera. Luego también, pues, soporte pues, para toda una amplia gama de soluciones de replicación de terceros, sobre todo con replicaciones, como veis aquí abajo, pues basadas en cabinas, en array de discos, pues con los principales fabricantes de storage y lógicamente también está integrado con vSphere Replication, ¿vale? Es decir, con Site Recovery Manager a la hora de replicar, vamos a poder replicar utilizando replicación por software a través de la playa de vSphere Replication o utilizar una replicación síncrona a través del hardware de almacenamiento. Lógicamente también integración con vSAN y con Virtual Volumes, ¿vale? Bien. También Site Recovery Manager tiene integración con VMware Cloud, ¿vale? Nos va a permitir pues, utilizar también, en caso de no poder disponer, por ejemplo, de un segundo site de respaldo donde podamos replicar nuestras cargas y en un momento dado ejecutar un plan de contingencia
y poder activar ese SAI de respaldo, pues poder utilizar una infraestructura que tengamos en AWS. ¿Vale? Ya sabéis, os lo cuento muy brevemente. VMware Cloud en AWS consiste en tener infraestructura de VMware en AWS sobre hardware, ¿vale? Hardware dedicado, con lo cual, a fin de cuentas, lo que tengo en AWS es lo mismo, parecido a lo que yo tengo en mi data center on-prem, con lo cual puedo utilizar ese Recovery Manager precisamente para poder replicar mis cargas de trabajo contra los SXI que están en AWS, en los data centers de AWS. Con lo cual, a través de ese Recovery Manager, en caso de que yo tenga un problema en mi infraestructura, cortes energéticos, nos cae un meteorito encima, nos pisa Godzilla o huracanes o la gran nevada de Madrid, pues a fin de cuentas el poder activar esa contingencia y recuperar esas cargas, en este caso, pues en el data center de AWS. Con lo cual, pues tener siempre disponibles nuestras cargas de trabajo. Bien, bueno, esto es un poco la slide de propaganda, ¿vale? Simplemente, bueno, pues que el SAI Recovery Manager pues inició en el 2008. Bueno, yo siempre guardo un buen recuerdo porque he dado las primeras formaciones de los cursos de SAI Recovery Manager con la versión 1, ¿vale? Y bueno, pues ha sufrido lógicamente un gran cambio, una gran evolución desde su aparición en 2008, pues lógicamente pues a tener ya pues más de 3 millones de máquinas virtuales protegidas a nivel global, tener más de 20.000 clientes que utilizan la solución de ese Recovery Manager para proteger sus data centers y bueno, pues premios y demás. Bueno, con SAI Recovery Manager, quizás esta sea la slide un poco central de esta presentación, ¿vale? Que es un poco que nos va a explicar realmente todo lo que vamos a poder hacer con SAI Recovery Manager. Con SAI Recovery Manager, bueno, pues va a automatizar pues, todos los aspectos de toda la ejecución de un plan de recuperación. ¿Vale? Es decir, todo lo que he incluido, pues todas las pruebas que nosotros podamos realizar, esa conmutación por error, ¿vale? Por fallo al SAI secundario, la conmutación por recuperación al SAI de producción o al SAI principal, ¿vale? De una forma totalmente automatizada. Todo esto pues, para poder acelerar pues, la recuperación, eliminar riesgos relacionados pues, con procedimientos manuales, que siempre son susceptibles de que se produzca algún tipo de error. Ahí tenemos pues, pruebas no disruptivas, ¿vale? Empezando por aquí, por la izquierda arriba, ¿vale? Lo que ocurría antes, lo que os he comentado antes, con las herramientas pues, de disaster recovery, digamos, tradicionales, no podíamos asegurar que realmente fuéramos capaces de recuperar la contingencia que tuviéramos, ¿vale? Es decir, yo tengo unos planes definidos, lo mismo que os he dicho antes que ocurría con el backup. Mi backup se ha realizado o tengo yo mis replicaciones, se han producido esas replicaciones, tengo el reporte, están todas correctas, he definido mi plan de contingencia, pero y si cae el CPD, ¿eso funciona seguro? Al 100%. ¿Te cortas la mano si no funciona? Pues ahí empezamos a dudar. Cuando nos pregunta el jefe si eso funciona, decíamos, claro, va a funcionar. Bien, todas las replicaciones están bien, los planes están definidos, esto funciona perfectamente. Y ahora dice que si nos cortamos la mano, si no funciona, digo, bueno, no sé. Vale, bueno, un poco de broma. Pero lo que ocurre es que no teníamos una capacidad para poder probar, o probarlo tenía un elevado coste. ¿Vale? Con SAI Recovery Manager, pues precisamente lo que se hace es eliminar esa brecha precisamente de la falta de prueba, de la garantía de que realmente lo hemos definido todo correctamente, ¿vale? Por lo tanto, pues se podrán realizar pruebas en un entorno totalmente aislado,
de manera que se reproduzca pues, el failover de una contingencia, de manera que podamos garantizar que ese data center lo podemos recuperar en caso de que haya cualquier tipo de problema. ¿Vale? Luego, pues esa conmutación por error, ¿vale? El poder realizar, darle al botón del pánico y empezar esa recuperación, ¿vale? Esto es lo que se lanzaría pues realmente a través de IPM, como nos ha comentado José Antonio antes. Lanzaría una alerta en la cual Vicente nos alertaría de que ha habido un problema pues, de consumo eléctrico, etcétera, y que por lo tanto pues, es susceptible de que el data center en X tiempo pues, sufra una parada no deseada. ¿Vale? Y por lo tanto que nos dé tiempo pues, a darle a ese botón del pánico y que se ejecuten esos planes de contingencia, ¿vale? Precisamente pues, para que se pueda recuperar, traspasar las cargas al site de respaldo y no parar la actividad de la compañía. Vale, durante esa conmutación, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es detener la replicación en el site principal, ¿vale? O sea, Recovery Manager se apoya sobre la replicación de las máquinas virtuales y lo que va a hacer es pues, detener esa replicación. En el site de recuperación, pues apagará, podemos también establecer, igual que nos hace Eaton, podremos también utilizar pues, la política de apagar máquinas que no consideremos prioritarias, ¿vale? Que, pues, como ha definido antes José Antonio, pues por máquinas de test, de desarrollo, pues que podemos parar durante X tiempo, etcétera. Lo que va a hacer es encender las máquinas virtuales en el site de respaldo, realizar el cambio de IP si es necesario y generar un informe sobre todo el proceso de recuperación, ¿vale? Para asegurarnos que todo pues, ha ido correctamente y hemos podido recuperarnos frente a ese fallo o antes de que se produzca realmente esa parada de nuestro data center no deseada. Continuando por la derecha, más hacia abajo, tenemos las migraciones planificadas, ¿vale? La migración planificada es una gran funcionalidad que nos va a permitir pues, migrar nuestras cargas de un data center a otro en caso de que podamos prever un desastre o simplemente porque vayamos a hacer pues, labores de mantenimiento, cambios en el CPD principal o cualquier cosa. O tenemos un CPD en Madrid, otro en, no sé, donde no ha habido una gran nevada como esta, pero bueno, da lo mismo, en otra ciudad, en Roma, ¿vale? Y aquí, bueno, nos anuncian la gran nevada del siglo y decimos, uff, esto a ver si luego va a haber problemas, va a caer tendido eléctrico y al final pues vamos a poder sufrir unas paradas no deseadas. Vamos a hacer una migración planificada. Es decir, lo que vamos a hacer es migrar las máquinas virtuales realizando una última acción de replicación y hacer, digamos, una migración de esas cargas, pero sin pérdidas de información. ¿Vale? Es decir, se hace una última sincronización, se produce una parada, un arranque de la máquina réplica en el data center destino y, por lo tanto, sincronizando los almacenamientos de manera que hemos traspasado esas cargas sin pérdida de información. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, es una funcionalidad que nos puede permitir migraciones planificadas por cualquier causa. ¿Vale? Y luego tenemos la recuperación o la conmutación por recuperación, ¿vale? Es decir, que nos va a permitir migrar o migraciones bidireccionales, ¿vale? De modo pues, que las máquinas virtuales pueden migrar automáticamente al site principal, a su lugar de origen, pues con mínima intervención por parte del administrador, ¿vale? Esta conmutación por recuperación pues consta de dos pasos. En primer lugar, ¿qué es lo que va a hacer? Pues las aplicaciones pues, se vuelven a reproteger del site de conmutación por error, del site de respaldo, al site principal
pues evidentemente mediante la inversión de la replicación de ese Recovery Manager, es decir, se replica en sentido contrario. Y luego ese Recovery Manager pues va a coordinar automáticamente pues todas las actividades de replicación, ¿vale? Pues a través del mecanismo que estemos utilizando, bien a través del storage, por ejemplo, pues para que podamos revertir en cualquier momento pues esa replicación y devolver las máquinas a su ubicación original. Y luego, pues lo que ejecuta es el plan de recuperación original, pero en dirección contraria, ¿vale? Invierte esa ejecución, ese plan de failover, se invierte y se aplica para devolver las máquinas protegidas a su ubicación principal. Bueno, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, pues Ser Recovery Manager nos permite pasar de, digamos, de unos procedimientos pues, complejos, ¿vale? De unos procedimientos pues, que haya que establecer, que haya que organizar, que haya que definir, ¿vale? Y que se realizarán de forma manual, además. Eso implica además que cualquier tipo de cambio que se realice en la infraestructura, cambios en máquinas a proteger, o inclusión de máquinas o simplemente máquinas que dejan de estar protegidas por cualquier tipo de cambio, pues hay que modificar todos estos procedimientos, ¿vale? Y adaptarlos pues, a la nueva situación. Esto es lo que viene a suplir ese Recovery Manager. Simplemente nosotros vamos a definir esos planes de contingencia, esos Recovery Plans, de manera que vamos a agrupar las máquinas. Vamos a definir esos planes de recuperación, definiremos qué máquinas van a estar incluidas en cada plan de recuperación que queramos definir, en qué orden queremos que se arranquen o se paren las máquinas que están incluidas en ese plan de recuperación y qué orden quiero yo en la ejecución de esos planes de recuperación. Cualquier cambio, quito una máquina, pongo otra máquina, simplemente redefiniremos el plan de recuperación. Entraremos, quitaremos, añadiremos y por lo tanto de una manera bastante más rápida, bastante más eficiente, pues vamos a poder redefinir cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de plan de recuperación. Bueno, simplemente pues, proteger todos nuestros datos, ¿vale? Con ese Recovery Manager, pues cualquier tipo de dato, máquinas virtuales, ficheros, a través de grupos de replicación, cualquier tipo de storage realmente, integración pues, con los principales fabricantes de almacenamiento, utilizar replicación basada en cabinas, es el caso de estar disponible. Si no, pues podemos utilizar VSphere Replication para hacer una aplicación basada en software, ¿vale? Con unos intervalos de replicación que nosotros podemos establecer. Vale. Bien, bueno, simplemente pues ese Recovery Manager, como ya hemos hablado, pues integra pues, con toda la gama de soluciones de replicación, ¿vale? De manera pues, que podamos establecer cualquier tipo de plan de contingencia, pues de recuperación, pues de acuerdo con las necesidades que tengamos. VSphere Replication pues, es una solución, la solución que tiene de replicación VMware, que se basa en una appliance de replicación, que lo que va a hacer es una replicación por software, ¿vale? No tiene ningún tipo de coste, está integrado con la solución de ese Recovery Manager. A la hora de desplegarla, pues se despliega también la funcionalidad de VSphere Replication y va a permitir realizar esa replicación por software, ¿vale? Con unos intervalos pues, que pueden ir desde 30 minutos a varias horas, eso ya según los intervalos y la frecuencia con la que nosotros queremos replicar. Eso, lógicamente, va a incidir siempre en el Recovery Point Objective, ¿vale? Es decir, cómo de lejos, cuántos datos estoy dispuesto a perder en caso de una contingencia. Luego tenemos la integración con cualquier tipo de cabina, ¿vale? de terceros, ¿vale? Pues ahí tenemos los principales fabricantes y bueno, pues aprovecha la replicación nativa existente
en ese hardware y por lo tanto pues permite una replicación síncrona y una replicación pues mucho más eficiente que por software. Y luego está la parte de HCX, ¿vale? Hybrid Cloud Extension, que nos va a permitir toda esa movilidad y además evitar sobre todo cambios de IP y demás dentro de que se pueda producir esa migración o esa contingencia hacia el data center de respaldo. ¿Vale? Bueno, aquí hablamos de el RTO y RPO, el Recovery Time Objective y el Recovery Point Objective, ¿vale? Al final, bueno, pues el RPO, pues lógicamente va a depender de los intervalos de replicación. El Recovery Point Objective nos va a establecer, pues, cómo de lejos, cuando yo recupero esa máquina, activo ese plan de contingencia y se activa la máquina réplica, qué diferencia hay, qué datos puedo perder, cuánto tiempo, ¿vale? Es decir, puede ser desde días a horas, minutos, o si tenemos una replicación síncrona, pues poder tener una replicación continua, acerca de ser una protección continua de toda nuestra infraestructura. Y el RTO es el tiempo que nosotros vamos a tardar en recuperar, en activar, en que se ejecute, el tiempo que va a tardar en ejecutarse esos planes de contingencia. Por tanto, el tiempo que vamos a estar de parada hasta que se recupere todas las funcionalidades. Vale. Bien, luego pues las distintas opciones o distintas topologías que están soportadas por dentro de Site Recovery Manager, pues distintos escenarios de conmutación, ¿vale? Tenemos, bueno, el primero pues activo-pasivo, ¿vale? Pues es el escenario tradicional de recuperación ante desastres, ¿vale? En el que pues tenemos un site de producción que ejecuta las aplicaciones y que se va a recuperar en un segundo site pues que está inactivo, ¿vale? Pues hasta que se requiere pues esa recuperación, esa conmutación por error. Esa es la configuración pues más, o el escenario más habitual, pero también hay que tener en cuenta que tenemos un segundo site con recursos que están inactivos y que por lo tanto pues, tienen un coste y que no estamos aprovechando. El segundo tenemos activo-activo, ¿vale? Pues es, digamos, para aprovechar, hacer un mejor aprovechamiento del site de respaldo, de recuperación, ¿vale? Aquí nos va a permitir también aprovechar pues, los recursos del site de respaldo, pero también utilizar esos recursos para la ejecución de otras cargas de trabajo que en un momento dado podamos liberar de forma sencilla. De ahí pues, que podamos establecer que cuando hacemos una conmutación, hacemos una recuperación frente a un desastre, a un fallo, podamos decir que máquinas en destino, en los mejores destinos, se apaguen puesto que tienen baja prioridad y queremos liberar los recursos para que las máquinas realmente importantes tengan lo que necesiten, todos los recursos que necesiten pues, para funcionar plenamente. La tercera opción es esa protección bidireccional, ¿vale? Es decir, el poder replicar máquinas de un site A a un site B y de un site B a un site A, de manera que cada site hace de respaldo del otro, ¿vale? Luego tenemos también los sites o sitios de recuperación compartidos, ¿vale? Esto pues es menos habitual, ¿vale? De manera que, bueno, lo que se va a hacer es realizar dentro de una misma ubicación o una misma zona geográfica, pues realizar esa conmutación, ¿vale? Bueno, simplemente pues que es, digamos, en la misma zona. Y luego, el último, los data centers activo-activo, ¿vale? Esto está relacionado pues, con la compatibilidad con soluciones de almacenamiento de stretch, de almacenamiento ampliado, ¿vale? En zona metropolitana.
¿vale? En un radio de menos de 100 kilómetros, ¿vale? Para que haya una sincronización de lecturas y escrituras en el almacenamiento que está distribuido. No me salía antes, era de almacenamiento distribuido, ¿vale? Bueno, simplemente el poder tener también el Disaster Recovery as a Service, ¿vale? Es decir, el poder ofrecer esa recuperación hacia las distintas clouds, ¿vale? En este caso, pues VMware Cloud, y el poder utilizar lo diré, esa protección contra infraestructura dentro de la cloud, lo cual nos permitiría, pues en caso de que caiga una ubicación nuestra, o sea, el centro principal, el poder recuperarlo en la cloud, ¿vale? Sin necesidad de tener un data center adicional, ¿vale? Protegeríamos contra la cloud, tener simplemente una tercera ubicación o una tercera posibilidad, ¿vale? Para poder añadir o simplemente migraciones que podamos realizar también, ¿vale? Y no queramos pues tener pues, o crecer o ampliar cargas dentro de nuestra red principal, pues poder hacerlo en este caso, VMware Cloud, ¿vale? Y o si no, entre regiones también dentro de AWS en este caso. Bueno, esto, el poder realizar el testeo, las pruebas de que realmente funcione nuestra recuperación, pues nos va a permitir además cumplir con los estándares, cumplir con toda la regulación existente y cumplir con los estándares que se establecen para la disponibilidad, para la continuidad de negocio. Lógicamente también cuando hacemos una prueba de nuestros planes de contingencia y demás, se genera un report donde establece pues todos los datos y recopila todos los parámetros relacionados con la ejecución de ese plan de contingencia, el tiempo que ha tardado, los planes que ha ejecutado, cuánto ha tardado cada plan, qué máquinas han intervenido, qué máquinas se han apagado en destino, etcétera. ¿Vale? Una información pues bastante completa. Bueno, dentro de SRM ahora estamos en la versión 8.3, que ha salido recientemente, y bueno, simplemente pues novedades que hay, lógicamente, relacionado sobre todo con compatibilidades pues, con VFR 7, ¿vale? Con entidad certificadora, entidad fiable de VSphere, compliance con FIPS, herramienta para importar, exportar replicación, a nivel de replicación, y todo lo que es relacionado con los motores de replicación, pues mejoras, etcétera. Dentro de automatización, pues todo lo que es soporte pues, para virtual volumes, ¿vale? Para poder utilizar ese almacenamiento basado en políticas, pero utilizar la replicación basada en esas cabinas, protección automatizada de máquinas virtuales, el poder redimensionar sin ningún tipo de problemas y bueno, pues APIs de integración con otras soluciones dentro de VMware, pues como la suite de vRealize. Y ya, bueno, pues para terminar, ¿vale? Bueno, tenéis ahí una serie de recursos, tenéis a nivel de la web de VMware y en el Storage Hub de VMware, pues información adicional de ese Recovery Manager. Una opción interesante para que podáis probar o practicar con el producto es el Hands-on Labs, ¿vale? Que es gratuito, donde vienen laboratorios que nos van a ir guiando pues, con configuraciones iniciales, con ver cómo se ejecuta un plan de contingencia, etcétera. Y luego, pues cualquier producto de VMware pues, tiene 60 días de prueba, ¿vale? Con todas las funcionalidades, pues para que se pueda probar que realmente el producto cumple con los requisitos que nosotros tenemos. No he metido una slide de licenciamiento, básicamente porque se me ha olvidado, soy así,
pero hay dos opciones de licenciamiento, 2 ediciones. Estándar Enterprise. La estándar tiene la limitación de 75 máquinas virtuales, protege hasta 75 máquinas virtuales. La edición Enterprise pues, no tiene limitación a nivel de protección, más integraciones con cabinas y demás. Y bueno, con esto terminamos. Esto es, bueno, es la última slide que me ha olvidado modificarla, ¿vale? Es la que pongo en todas las webs, ¿vale? Bueno, pues simplemente ahí tenéis mis datos. Y bueno, abrimos ahora un pequeño espacio de tiempo para preguntas o dudas y bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia y a Miriam y a Iton, bueno, pues por la oportunidad de poder presentar SRM dentro de este WebEx. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. En la parte de abajo tenéis una opción de chat para que podáis poner todas las cuestiones que os hayan surgido y les llega directamente a José y a Juan para que os puedan solucionar aquellas dudas que tengáis. Si no, también pues a través del correo o lo que sea. O sea, no solo hoy. Bueno, aquí nos van más gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo creo que si no hay preguntas es porque lo hemos explicado todo clarísimo. O porque las dudas son todas. Eso es posible. Bueno, pues lo dicho, si tienen alguna duda o lo que sea, no, podéis escribir tanto a Juan como a José, incluso a mí, y yo les transmito la duda que sea. O sea que nada, muchísimas gracias a todos por asistir y os esperamos en el próximo webinar. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Pasen un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.